historia no me pertenece. Nombre del creador. Dragtool en su cuenta en fanfiction. El link directo a su perfil e historia en la descripción del video. Esperanza. La esperanza era algo a lo que la familia Hijo se había aferrado durante 13 años desde el día en que Raditz había llevado a Gohan a las estrellas. Había habido años de luchas, villanos, monstruos y tramas infames. Cada uno mientras llegaban a la cadena de eventos que impedían que Goku hiciera lo que le había prometido a Kiki el día que regresó de la muerte. Goku había querido buscar a las estrellas por su hijo y traerlo de vuelta a la Tierra. Las propias esferas del dragón les habían negado el derecho de llevar a su hijo a casa. Está más allá de mi poder traer al conocido como Son Gohan, hijo de Goku, de vuelta a este planeta. Shenlong había dado a entender que estaba demasiado lejos, más allá del poder del guardián de la Tierra mismo. Fue entonces cuando la esperanza comenzó a morir, al menos para Kiki. Goku y los demás ciertamente habían mantenido a salvo la Tierra. Los Saiyajin fueron derrotados, Nappa y Raditz fueron asesinados en el proceso. Piccolo había matado a Raditz antes de que Goku pudiera llegar al campo de batalla, su viejo enemigo Piccolo involuntariamente hacía su búsqueda aún más difícil. Vegeta había sobrevivido, aunque solo fuera, apenas escapando a su cápsula espacial. No fue sino hasta Namek que Goku descubrió que Raditz simplemente había dejado a su hijo en una instalación para la Organización de Comercio del planeta. Nunca supo cuál. Después de la derrota de Freezer en Namek, y luego la muerte en la Tierra a manos de Trunks, era hora de prepararse para los androides. Primero los androides 19 y 20, luego 17 y 18, y finalmente Cell. Cuando Cell logró ser perfecto, casi destruyó la Tierra. No fue hasta que Piccolo, Vegeta, Trunks y él se unieron, uniendo sus poderes en uno, que Cell fue derrotado en un gigantesco esfuerzo final. Finalmente, hubo paz, y finalmente Goku iba a abandonar la Tierra para encontrar a Gohan. En cambio, se enteró de su nuevo hijo Goten. Kiki había quedado embarazada antes de los juegos de Cell, y con el nuevo niño en camino había sido imposible irse, al menos por el momento. Y luego estaba el hecho de que tanto él como Kiki sentían el miedo a la pérdida. Cada vez que se sentía lo suficientemente preparado como para irse, siempre existía el temor de que su partida pusiera en peligro a Goten. Ahora en este momento exacto, Goku estaba mirando la habitación de Gohan en silencio. Kiki siempre había insistido en mantener la habitación para cuando Gohan regresara. Pero finalmente estaba llegando al punto en que necesitaban más espacio en la casa. Había habido otro susto de que Kiki pudiera haber estado embarazada unas semanas antes, pero resultó estar apagado. Sin embargo, la simple verdad era que finalmente necesitaban más espacio, y que no había estado luchando exactamente en muchos torneos de artes marciales últimamente. El dinero era escaso, por lo que no solo iban a comprar una nueva casa u obtener algún tipo de adición. A su lado, Kiki parecía enfurecido, molesto. ¿Quién podría culparla? Goku había dicho lo que tal vez debería haberse dicho años antes. Creo que es hora de que empecemos a usar este espacio un poco mejor. Eso fue todo lo que Goku tuvo que decir para desencadenar las cosas para ambos. Fue como un golpe en el estómago para ambos. Para Goku era una combinación de cosas. Le había fallado a su hijo mayor y a su esposa el día que no pudo salvarlo de Raditz. El mismo día que murió. Había fallado en encontrar a su hijo entre las estrellas. La vida continuaba interponiéndose en su camino. Finalmente, se dio cuenta de que Gohan pudo haber estado muerto, y que años de esperanza podrían haberse perdido. El dolor de Kiki era quizás incluso mayor que el suyo, ya que siempre había sentido que al menos podía corregir el error, pero ella había estado realmente indefensa mirando lo que sucedía desde el costado. No había una diferencia real que ella pudiera hacer en el destino de su hijo. Pero ahora, habían pasado 13 años. 13 años desde que su hijo Gohan, a la edad de 3 años y medio, les había sido quitado. 13 años habían preparado esta habitación para que un niño pequeño volviera. El dolor había sido muy real para Goku, ya que todo lo que podía imaginar era un niño pequeño cuando pensaba en su hijo, pero la verdad era que ese ya no sería el caso. Incluso si encontrara a Gohan, Gohan ya tendría una vida propia, independientemente de la vida que hayan sido. Espero que estés a salvo, Gohan. ¿Mejor cómo? Kiki inmediatamente cuestionó, su línea de palabras entregada con un tono áspero. No estoy exactamente embarazada, Goku. Entonces, ¿qué haría reorganizar esto, además de destruir la habitación de Gohan?
Para Kiki, tal vez este lugar casi se había convertido en un santuario de lo que habían perdido, una conexión final con su hijo. El niño que crecería para convertirse en un erudito aclamado, un esposo amoroso para una chica hermosa y, finalmente, un padre orgulloso. Siempre había tenido sueños para su hijo, sueños construidos sobre la idea de que si ella hubiera ayudado a criarlo correctamente, él no querría ser un luchador como lo había sido Goku, o incluso ella misma. Pero en este momento sabía que Goku estaba destrozando esas últimas ilusiones. Su hijo se había ido. La culpa la invadió, la misma culpa que sentía en sus pesadillas. La sensación arrastró su espíritu y sus travesuras enojadas y ruidosas casi cesaron de inmediato. No hubo lágrimas, no ahora de todos modos. Sus ojos solo miraron decepcionadamente la habitación por un momento. En silencio, empujó a Goku y entró. Sentada en la cama del niño, solo suspiró, miró al suelo y se sintió enferma. En unos momentos, sintió a Goku sentarse a su lado, un brazo rodeándole los hombros y tirando de ella contra él. Todavía duele. Kiki pensó para sí misma. Lo sé, Ki, fue todo lo que su esposo pudo decirle, como si leyera sus pensamientos. Fueron las palabras las que de alguna manera lo empujaron al límite, en silencio sintió que lentamente comenzaba a derrumbarse. Lágrimas calientes se deslizaron de sus ojos cuando la idea de bajar la habitación se acomodó. Este fue su último recordatorio de Gohan, y tuvieron que quitárselo, pero lo peor de todo era que ella sabía que él tenía razón. Más tarde esa noche, un rayo de fuego atravesó el cielo nocturno y se enterró en la atmósfera. Chocó a solo 50 millas de las afueras de Satan City. Para todos los que lo vieron fue un evento espectacular, para algunos que habían vivido la destrucción de Ast City, y hubo pocos, fue una pesadilla. Parecía casi lo mismo que había sucedido cuando los Saiyajin llegaron a la Tierra, hace mucho tiempo. La cápsula se abrió lentamente cuando un guante blanco salió, agarrando el costado de la cápsula y levantándose. Su traje interior negro se aferró a un músculo muy desarrollado, pero ocultó las cicatrices debajo. La armadura blanca era apenas visible en la noche con calzones dorados. Una élite, si alguna vez hubo una, forjada en los fuegos de más guerras y batallas que la mayoría vivió. El cabello Saiyajin corto colgaba a un lado y en la parte delantera de su cabeza, manteniéndolo deliberadamente corto para evitar oportunidades para que sus oponentes exploten, así como disminuir el mantenimiento. La herida más antigua que había ganado era la gran cicatriz en el lado izquierdo de su cara, una larga línea oscura desde la parte superior de su frente hasta la parte inferior de su mejilla. Casi había perdido el ojo de esa lección. Fue su primera lección. Un proyecto heredado como este apenas merecía su atención, pero se reflejó mal en la organización. 40 años, un contrato sin servicio permaneció en este planeta, y los compradores estaban molestos. Lord Oleg le había dado personalmente este proyecto, y apenas iba a fallarle al ser más poderoso del universo. Había sobrevivido tanto tiempo sin decepcionar a los que eran más importantes que él. Sus 3 mentores en su vida le habían enseñado bien el precio del fracaso. Le habían enseñado bien cómo ignorar los gritos de los moribundos y profundizar en su propia sed de sangre para obtener más fuerza. Lo peor fueron los planetas débiles que casi no ofrecían resistencia. De todos modos, sabía que al menos llegaría a participar en una verdadera batalla antes de que comenzara la aburrida masacre. Acabas de bloquear una masacre, así que había poco que celebrar. Una cola marrón borrosa le rodeaba la cintura mientras pensaba distraídamente en su próximo movimiento. Sin embargo, las luces de la ciudad en la distancia le dijeron dónde podía llevar a los combatientes corriendo. Aniquilar una ciudad del mapa generalmente daba el mismo resultado que tocar un nido de avispas de Sozen con un palo, los defensores se escabullen tan rápido como pueden. No hubo nada particularmente impresionante en el explorador, unos pocos niveles de poder superiores a 50,000, pero poco más. Incluso entonces, 50,000 no era nada comparado con su poder. Flotando en el aire, el aura púrpura de Gohan rodeó su cuerpo, antes de volar hacia el cielo nocturno, hacia Satan City. Ahora sobre la ciudad, el monstruo que había purgado más de 100 mundos, apuntó con su mano hacia la ciudad que llevaba el nombre de Mr. Satan, dejando que el poder fluyera entre sus dedos y su palma, formándose una explosión púrpura en el borde de su mano. Sin embargo, antes de que pudiera disparar, apareció una figura frente a él, de la nada.
Su explorador sonó varias veces mientras intentaba obtener una lectura. 15,000. Esto difícilmente será un desafío. ¿Quién eres tú?, exigió Goku. Era una pregunta simple, y una que realmente no necesitaba ser respondida en lo que respectaba a Gohan. Un guerrero Saiyajin. La respuesta se dio con una sonrisa diabólica. Antes de que la explosión que estaba formando para la ciudad fuera lanzada a Goku, el cielo parecía casi abrirse en una masiva ola púrpura de energía, iluminando todo ciudad. No pierdo el tiempo hablando con bajo nivel. Cuando el Saiyajin vio que su contraparte flotaba allí, absolutamente ileso, sus ojos se apretaron en una mirada entrecerrada. No hay forma de que su nivel de poder sea de 15,000. Levantando la mano y haciendo clic en el explorador para actualizar la lectura, se procesó durante varios momentos antes de que el dispositivo explotara por el costado de su cabeza. La pequeña explosión le hizo mover la cabeza hacia un lado y alejarse. No creo que sepas a qué te enfrentas. Eres fuerte, pero no tienes muchas posibilidades contra mí. Mi nombre es Goku y soy el defensor de este planeta. Este comentario hizo que Gohan volviera a evaluar el aspecto de este luchador, que ya no podía ignorarlo. La cara, el cabello, la constitución. ¿Turles? No hay forma de que este tipo sea Turles. No creo que sepas a qué te enfrentas tampoco, Goku. Salió la palabra con un nivel medido de desprecio. Era más irritante que hubiera destruido un explorador perfectamente bueno. Esto claramente no era Turles, ya que Turles tenía un nivel de poder muy inferior al suyo. Pero sí entendió algo sobre este nuevo retador. Él es un Saiyajin. Pero, ¿por qué lleva ropa tan extraña y por qué protege a estos débiles? Sé exactamente con lo que estoy lidiando. La respuesta de Goku fue plana, ahora cada vez más grave. Por tu propio bien, deberías dejar este planeta y nunca regresar. No quiero tener que lastimarte. ¿Lastimarme? Por favor. Para Goku, estaba mirando a los ojos fríos y serios de un monstruo, uno como Vegeta había sido cuando vino a la Tierra, quizás peor. No había la diversión en los ojos de Vegeta que había visto cuando se conocieron. Estos eran distantes, fríos, implacables. Por favor, respondió Gohan, sin sonar impresionado. Puedo decir que eres un Saiyajin, como yo. Tu sangre debe estar hirviendo en este momento, picando por la posibilidad de luchar contra un oponente fuerte. Fue entonces cuando Gohan adoptó una postura de lucha, preparándose para defenderse o atacar. Finalmente, una sonrisa fría, pero genuina, apareció en su rostro. Pero no eres un oponente fuerte, le dijo Goku sin rodeos. Había algo que hacía tic-tac, antes de que el Saiyajin más joven se lanzara hacia adelante, su aura lo seguía antes de atacar, tratando de derribar a este enemigo supuestamente poderoso. Su brazo pasó junto a la cabeza del otro Saiyajin, su velocidad casi imposible de rastrear. Cada patada y golpe que siguió fueron completamente ineficaces, ni siquiera bloqueados, sino simplemente esquivados, evitados. Finalmente, como para enfatizar el punto, el puño de Gohan se conectó directamente con el cofre de Goku. Una pequeña onda expansiva explotó y se quebró en el aire. Sin embargo, Goku no se movió. No se movió, solo miró directamente a la cara de Gohan. Los más jóvenes de los dos miraron esto en completa confusión. Es tan rápido y, sin embargo, puede recibir un golpe de mí sin siquiera retroceder. ¿Con qué demonios estoy tratando aquí? Sus pensamientos no tuvieron tiempo de continuar. Con una sola rodilla sin esfuerzo, Goku se estrelló contra el abdomen de Gohan. Colgando sobre la rodilla en agonía, sus costillas casi se doblaron y se rompieron por el golpe. De repente, el aire se volvió difícil de contener mientras intentaba jadear. Una vez que la rodilla se apartó de su estómago, Gohan en el aire casi cayó del cielo, moviendo sus manos para sostener sus costillas mientras trataba de evitar vomitar. Usted sabe el precio del fracaso. Las palabras de Cooler hicieron eco en su mente, tratando de sacarlo de este miserable estado. Los de tu clase son todos iguales. Arrogante e implacable, no entiendes cuando se te ofrece misericordia o cuando te superan. De repente, el aura púrpura parpadeó alrededor de Gohan brillantemente, mirando al hombre que era, sin que él lo supiera, su padre. Rayos azules de relámpagos ondularon alrededor de sus manos antes de disparar más alto en el aire. Goku levantó la cabeza y miró lo que estaba haciendo, sintiendo a este Saiyajin condensar la mayor parte de su poder en un punto. Bueno, él sabe cómo tratar y dañar a un oponente más fuerte. Eso es un gran ataque.
pensó Goku. Incluso antes del ataque, quienquiera que fuera tenía un poder cercano al de Freezer. Para un Saiyajin que nunca ascendió, nunca luchó en la tierra o entendió cómo enrojecer poderes, controlar su energía o unir cuerpo y mente, fue muy impresionante. Supera esto. Porque si lo extraño, volaré este planeta en dos. Gohan gritó, antes de terminar de preparar el asalto. Forzar a Goku a desafiar la explosión era su mejor opción ahora, si lo esquivaba, al menos condenaría a la gente de la ciudad a su destino, si no a la mayoría del planeta. Todo su aura desapareció en él antes de disparar la mayor parte de su poder hacia adelante. Cañón de cataclismo. Los gritos surgieron de las calles de abajo cuando la gente vio la gran explosión púrpura derribándose. Veamos que detengas eso. Los fuertes vientos barrieron las calles, el vidrio en los edificios más grandes aumentó y disminuyó. Algunos autos comenzaron a volcarse por la fuerza del rayo de energía púrpura masiva mientras se dirigía hacia Goku. Dos ojos negros se abrieron cuando la fuerza real del ataque se dio a conocer. Era absolutamente masivo en tamaño, y su poder era enorme, para el nivel actual de poder de su oponente. Sin embargo, lo que sí hizo fue forzarlo a comenzar a encenderlo. Cuando sus manos tocaron la explosión entrante, puso toda su fuerza en ella. Se desaceleró en el cielo a medida que los vientos y la fuerza de abajo aumentaron. Para Gohan ver esto, fue fantástico, ver esta gran batalla de ataque con su adversario. Fue cuando vio que dejaba de moverse que se preocupó. Cuando lentamente comenzó a retroceder, supo qué hacer. Dejándose caer, Gohan subió a un nivel inferior, preparándose para atacar con la poca energía que le quedaba para desbaratar a su enemigo. Solo para encontrar el cuerpo de Goku casi ardiendo con una energía dorada, su cabello también se había vuelto dorado, arqueándose hacia arriba. En un segundo, su propia explosión fue enviada volando, arqueándose hacia el espacio exterior en sí, en espiral hacia el olvido, dejando solo un rastro púrpura detrás de él. Los ojos de Gohan se volvieron hacia el cielo, ya que la mayor parte de su energía había sido eliminada como si no fuera nada. Sus ojos parecían casi encogerse, tratando de enfocarse como si descubriera a dónde se había ido, a pesar de que descubrir hacia dónde se dirigía la energía sin remedio ahora no tenía sentido, no se dirigía hacia su enemigo o la tierra. Pero, él, no hay. Pensamientos confusos corrieron por su mente. Inconscientemente, comenzó a temblar, un miedo poderoso comenzó a agarrarlo. Este luchador estaba más allá de él que su maestro, Lord Cooler. Era al menos multitud más allá de Cooler. Pero ¿cómo fue eso posible? En este bulto de verde, marrón y azul, ¿cómo fue posible que esto ocurriera? ¿Por qué este tipo no estaba destruyendo el universo? Conquistando, aplastando y destruyendo, como cualquier Saiyajin debería. Finalmente, volviendo la cabeza, miró al luchador dorado con algo que le picaba en la mente, arañando los bordes de su cerebro, a pesar de casi reírse de él. Te va a matar ahora. Casi parecía burlarse. Antes de que Gohan pudiera decirle una palabra, este luchador de Goku había aparecido frente a él, su puño ya se había conectado con su intestino. Fue casi instantáneo, varias costillas se rompieron sin esfuerzo, sintió que sus órganos casi sangraban, y algunos probablemente lo estaban. La sangre se disparó instantáneamente por su boca, respondiendo inherentemente al daño dentro de él. Su armadura dorada y blanca se fracturó y se hizo añicos por el golpe. Fue en el siguiente milisegundo que la pierna de Goku ya había dado la vuelta, chocando contra su brazo derecho en el hombro. El sonido de su hombro cediendo y rompiéndose fue incómodo por decirlo menos, ya que su brazo también quedó lisiado. Sus ya agonizadas costillas chillaron con más dolor. Las cosas terminaron con un golpe de buceo, solo un segundo después, chocando con el costado de su cara. Casi se le cayó la cabeza, si no fuera por él vertiendo los restos de su energía en su cuerpo para defender, lo habría hecho. Sin embargo, había perdido por completo el control de su cuerpo, no había posibilidad de levantar el brazo bueno que le quedaba para defender su aterrizaje, golpeando la tierra con velocidad de ruptura de la barrera del sonido cabeza y cuello primero. Completamente incapaz de resistir las fuerzas a su alrededor, durante casi una milla su cuerpo cayó a través de la capa total de la aglomeración de la Tierra, creando un nuevo cañón de destrucción a las afueras de Satan City. Cuando Gohan finalmente se detuvo, cubierto de barro y sangre, su traje interior casi completamente destruido, su armadura ciertamente nada más que fragmentos avanzados de astillas ahora enterrados en el suelo y las rocas, todo lo que pudo hacer fue respirar.
Incluso eso fue una lucha. La sangre goteaba de su hombro, su cabeza, su cuerpo y varios cortes a lo largo de todo su cuerpo, junto con el golpe interno que había recibido al comienzo de la batalla. ¿Ni siquiera puedes pararte? Seun Saiyajin, aprende a morir de pie. Era la voz de Paragus en su mente, instándolo a ponerse de pie al menos para morir con algo de dignidad. El viejo guerrero había sido su primer mentor después de haberse encontrado dentro de la sección de Cooler del puerto. Haciendo todo lo posible por moverse, su cuerpo casi no respondía. Fue una agonía incluso intentarlo, se sentía como si fuera a desmoronarse solo en el intento. Apenas logrando sentarse, Gohan inmediatamente tosió más sangre. En los últimos 12 años, nunca había sido herido tan fácilmente, nunca lo habían dejado de lado como si fuera un niño. Su orgullo estaba muy maltratado por este fracaso. Peor aún, el pánico comenzaba a aparecer. Todavía no puedo morir, no así. Levantando la vista impotente, Goku ya estaba parado allí, mirándolo con ojos indiferentes, eran completamente implacables. No recibiría piedad ni se lo merecía. Cualquier Saiyajin nunca ofrecería. Con su humillación ya completada, su orgullo ya hecho pedazos, todo lo que Gohan había dejado era una súplica, la misma que había usado de niño. Por favor. Luchó, apenas capaz de hablar. Espere, yo. Hubo otra tos, su ojo izquierdo apenas podía mirar a Goku, su ojo derecho ahora cerrado por la fuerza del impacto del golpe de Goku. La cara del otro Saiyajin cambió. Incluso estaba disgustado. Era mucho peor que cualquier cosa, como el asco, algo que sus mentores Turles y Paragus le habían dado constantemente, no, era una mirada repugnante de lástima lo que recibía, mezclado con ira. Te compadezco. Estás tan perdido que crees que rogar por tu vida te va a salvar. Tuviste tu oportunidad. Siempre ofrezco a los monstruos como tú una segunda oportunidad, y siempre la rechazas. Intentas lastimar y matar más gente cada vez. Bueno, ya no más, has cavado tu propia tumba. ¿Recuerdas a cuántas personas le diste una oportunidad cuando te rogaron que no te llevaras sus casas o mataras a todo su mundo? Miedo, el pánico se había convertido en eso en el segundo que habló el luchador. Sabía que había llegado a esto, pero todo fue tan repentino, demasiado repentino. Su cuerpo se sacudió con convulsiones dolorosas, como si tratara desesperadamente de encontrar una salida a esta terrible situación. Sería completamente olvidado, solo otro cadáver en un mundo distante, en unos pocos años no quedaría nadie que se molestara en pronunciar su nombre. Por así decirlo, él no era nada antes, no sería nada entonces, ni siquiera un recordatorio duradero. Un sollozo egoísta escapó de él, justo cuando llegó la patada de Goku, que lo golpeó en el esternón y le rompió varias costillas más, su cuerpo fue enviado nuevamente a bucear por el suelo. Cuando se detuvo esta vez, ni siquiera podía sentarse. Algunas lágrimas cálidas se habían derramado de sus ojos hinchados y normales, lágrimas nacidas de una sensación de total impotencia y miedo. Extendiéndose e incapaz de moverse, su cuerpo tendido en una posición incómoda y rota, Goku apareció sobre él una vez más. Su conciencia ahora estaba entrando y saliendo, borrosa y luego apenas enfocando en momentos esporádicos, no podía concentrarse, su mente se sentía en carne viva. Eso es todo. El infierno seguramente lo esperaba, y sería un infierno lleno de las voces juzgadoras de los miles de millones que había enviado al siguiente mundo gritando. ¿Cuál es tu nombre? Goku finalmente preguntó, extendiendo sus manos para terminar misericordiosamente su sufrimiento. Al principio trató de hablar, pero la palabra no salió, trató de mencionarla, pero la sangre simplemente salió, tosiendo. Finalmente, después de su segunda tos dolorosa y sangrienta, el Saiyajin finalmente logró hablar. Gohan. Y luego el mundo cayó en la oscuridad. Gohan. La palabra luchada escapó de los labios del moribundo Saiyajin, aunque solo fuera. Para Goku había sido más como una explosión que el susurro para cualquier otra persona. Era un nombre que tenía demasiado significado. Era amor, arrepentimiento, miedo, esperanza y desesperación, todo envuelto en un solo nombre cada vez que se pronunciaba. Pero ahora se susurró en los labios moribundos de un hombre joven, tal vez de 16 años, como máximo de 18 años, que había venido del cielo para matar a todos en este mundo. El mismo mundo que lo hizo debía ser convertido en una fosa común por él. Pero había un dolor por la palabra que se decía ahora, un dolor real y agudo en el pecho de Goku al darse cuenta del fracaso completo.
Había pocas dudas sobre quién era. Este era su hijo, el niño que una vez disfrutó correr, aprender cosas nuevas casi todo el tiempo, y era casi inseparable de su madre. El chico que había estado completamente aterrorizado por la lucha y la violencia, ahora era un hombre que vivía en la esencia misma de la sed de sangre egoísta. Algo realmente se rompió para Goku en ese momento, y fue su corazón. Lentamente, su cabello volvió a ponerse negro, caminando hacia el cuerpo caído y que respiraba superficialmente. Arrodillándose junto a él, el mayor salvador que mundo había conocido hasta ahora miró el cuerpo dañado de este Saiyajin. Siento haberte fallado, Gohan. Debería haber podido detener a Raditz. Debería haberte podido encontrar. Te he fallado toda tu vida. La triste punzada hizo que Goku colocara su mano sobre el hombro inconsciente del adolescente. Habían pasado casi 13 años desde la última vez que realmente tuvo contacto con su hijo hasta esta noche, y lo primero que hizo fue romperse el hombro, romperse las costillas y varios le dañaron la cabeza. Ya no había mucho tiempo para morar, tenía que pedirle ayuda antes de que expirara. Un hospital no iba a ser útil. El puesto de observación. Goku, el Saiyajin una vez conocido como Kakaroto, se encontró dentro de su propia casa, sosteniendo el cuerpo ensangrentado y destrozado de su hijo Gohan en sus brazos. La sangre todavía goteaba de él, aunque gran parte se había secado y costrada. Kiki me va a matar cuando encuentre esto en la alfombra. No pasó mucho tiempo para que Dende le dijera que Gohan había sido inoportuno en el puesto de observación, porque el guardián namekiano había detectado que el cáncer oscuro y malvado se lo estaba comiendo y era una amenaza para la Tierra. No había curación para encontrar allí. Decir que Goku se había decepcionado sería un eufemismo, pero entendía algo de eso. Era el trabajo de Dende defender el planeta. Luego probó con Karin, que afortunadamente había sido más receptivo, el gato estaba más que feliz de ayudar. Una vez que había cultivado un nuevo lote de semillas del ermitaño. Era un momento inconveniente, le prometió a Goku un frijol en una semana. El verdadero problema era que Gohan realmente no tenía una semana a menos que le ayudara de inmediato. Y esa ayuda se encontraba en casa. Cuando se había enfrentado a este nuevo invasor, el nuevo poder que amenazaba a una ciudad no muy lejos de donde vivía, Mr. Satan para ser específicos, había sido justo después de la cena. Ahora, era casi medianoche. Se suponía que todos estaban en la cama. Siempre he sido terrible envolviendo vendas. Dispara, tendré que... Las luces se encendieron cuando Kiki salió, tenía el pelo suelto y estaba envuelta en un kimono, a punto de preguntarle a Goku qué estaba haciendo a medianoche. Entonces llegó el grito. Kiki. Por favor. Despertarás a Goten. La mujer petrificada se quedó allí, mirando el cuerpo sucio y sangriento en los brazos de Goku, y luego inmediatamente volvió a mirar a su marido. Goku, ¿qué estás haciendo al traerlo aquí? Enviarlo al puesto de observación. Enviarlo a un hospital. ¿Estás consiguiendo sangre por todo el piso, Goku? Había un borde de pánico en la voz que Goku detectó antes de sacudir su cabeza hacia ella. Por favor, cálmate, no quiero que Goten. Un bostezo de Goten cuando emergió detrás de Kiki. El niño de 5 años se estaba frotando el sueño de los ojos cuando notó a su padre. Papá, ¿qué haces en casa tan tarde? El niño se detuvo cuando vio al brutal Gohan. ¡Guau! Regresa a la cama. Kiki y Goku anunciaron juntos. Pero mamá, papá tienes un... Ahora. El anuncio una vez más llegó al unísono. No era frecuente que a Goten le gritaran, y mucho menos a su padre tan en serio. El pequeño Saiyajin se apresuró a regresar a su habitación, pero dos ojos curiosos intentaron asomarse por la rendija de su puerta. Goku se estaba dando cuenta rápidamente de cuánto desastre se estaba convirtiendo. Esto realmente no era algo con lo que quisiera lidiar hasta la mañana, donde tuvo tiempo de tratar de explicarle las cosas a Kiki con calma o, bueno, lo más cerca que pudo. En cambio, ahora tendría que dar una explicación apresurada e improvisada. Tenemos que limpiarlo y necesitaremos un poco de desinfectante. Goku intentó comenzar. ¿Qué? No vamos a hacerlo. Te lo dije. Ya lo intenté, Kiki. Si no actuamos rápido, va a morir. Caminando más adentro de la casa, esquivando a Kiki, se dirigió al baño. Podía sentir que Kiki lo seguía, su ritmo ahora enojado. No tendré esto en mi casa ahora mismo, Goku. Ve a la corporación Cápsula. En cualquier lugar que no sea nuestra casa.
El único lugar donde tenemos que ponerlo es la habitación de Gohan y yo. Goku le dirigió una mirada seria en respuesta, el tipo de mirada que solo le había dado a Kiki una o dos veces en su vida. Kiki siempre dominó la relación, y Goku intentó pasivamente cambiar las cosas o simplemente siguió lo que Kiki quería. Esta era una de las pocas veces en que eso no iba a suceder, y ahora él podía ver en la cara de Kiki, ella lo sabía. Sacando agua del baño, Goku comenzó a tratar de limpiar el barro de las heridas abiertas en el cuerpo de su hijo. A regañadientes Kiki entró con su bastante importante equipo médico. Vamos a tener que vendarle las heridas e intentar arreglar sus huesos, dijo su esposa. Y luego me contarás todo lo que acaba de suceder. Tardó toda la noche en tratar de llevar al Saiyajin inconsciente y exhausto a un estado en el que finalmente pudieran ubicarlo cuidadosamente, irónicamente, en su habitación. La mitad de su cara estaba vendada desde donde Goku lo había golpeado, sus costillas estaban envueltas, su hombro derecho había sido casi echado y fuertemente colocado en su lugar por una varilla apoyada contra su brazo y pecho, y las heridas de sus piernas estaban cubiertas. Le habían dado un juego extra de boxers de Goku para que lo usara por el momento. Una vez que Goku lo bajó, como lo había hecho en su estado inconsciente, la cara del adolescente parecía mostrar signos de incomodidad al ser movido. Entonces, ¿qué pasó, Goku? ¿Fuera con eso? ¿Por qué está este hombre en la cama de nuestro hijo? ¿Quién es él? Lo encontré a punto de destruir la ciudad de Satanás, peleamos. Me pidió misericordia, dijo Goku simplemente, no queriendo responder la última parte todavía. Su propio lenguaje corporal era protector, estaba sentado al lado de Gohan, tratando de protegerlo de más daños. ¿Y tú lo viste? No al principio. La sala quedó en silencio. Goku, después de que Raditz, Nappa, Freezer, Cell, descubrieron que todavía ofrecía misericordia, pero no como lo hizo alguna vez. Esa bestia con la que luchó en Satan City era un monstruo, pero ahora era su hijo. En el momento en que lo había salvado, fue el momento en que se reveló el nombre. Incluso ahora, la culpa de Goku no podía ser arrojada, incluso en su lenguaje corporal. ¿Quién es este, Goku? Justo cuando ella preguntó, de alguna manera los ojos de Kiki se vieron atraídos por la peluda cola marrón que ahora colgaba del lado del niño de la cama. Su nombre es Gohan. Su nombre es Gohan. Las palabras no parecían ser reales. No podía moverse, no podía hablar una vez que Goku lo hizo. Lo único que podía hacer era mirar al niño acostado en la cama de su hijo. ¿Cómo podía ser él su Gohan? Gohan tenía manos pequeñas, una sonrisa inocente, y estaba tan vivo. Este niño tenía el aspecto de un animal con cicatrices. Habían visto cada centímetro de él mientras intentaban vendarlo, y no había muchos lugares para no encontrar indicios de terribles heridas, desde la cara hasta el pie. Mi pobre Gohan, ¿qué te han hecho? Era doloroso, con cada respiración que pasaba de su cuerpo se hacía más difícil respirar. Le dolía el corazón por cada momento perdido, cada momento que su hijo se había ido. Pero aquí estaba, en su cama, donde se suponía que debía estar. Era solo 13 años demasiado tarde. Ella dio un paso cuidadoso, instintivamente moviendo su mano derecha hacia su pecho, como para comprobar si su corazón latía. Esto era demasiado terrible para ser un sueño, pero demasiado alivio para ser una pesadilla. Fue un compromiso terrible entre sus sueños y pesadillas. ¿Kiki? Goku finalmente preguntó, sonando preocupado. Sin responder, Kiki se sentó al otro lado de la cama, a la izquierda de Gohan. Cuidadosamente tomó la mano de la adolescente y la silenciosamente, comprobando su pulso mientras sus ojos lo miraban. Podía sentir que sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas calientes. Su voz se hizo cada vez más difícil de usar sin dejar escapar un sollozo. ¿Este es él? Finalmente preguntó, con la garganta apretada. Su nombre es Gohan. Goku respondió. Kiki. Y no creo que te reconozca. Finalmente un sollozo escapó de Kiki cuando su agarre en su mano se apretó. ¿Cómo podría no reconocer a su propia madre? Había sido todo su mundo, su pequeño erudito. Su visión comenzó a desdibujarse cuando las lágrimas comenzaron a derramarse sobre sus mejillas. Lo siento mucho, Gohan. No debería haberte dejado ir. Por supuesto que me reconocerá, dijo entre sollozos. Soy su madre. Moviendo una mano hacia arriba para trazar la cicatriz viciosa en el lado izquierdo de su rostro, toda su emoción derramó simpatía por esta pobre criatura frente a ella. ¿Quién podría darle una herida tan terrible a un niño? ¿Por qué?
¿Qué pudo haber hecho tan mal? Podía ver qué edad tenía la cicatriz, a pesar de su profundidad de color, había crecido con él a lo largo de su vida. Podía imaginar a su bebé apenas un día mayor que la última vez que lo vio, sangrando de su rostro mientras gritaba pidiendo ayuda. Otro sonido ahogado se le escapó, antes de que finalmente retirara su mano, cubriendo su boca. Kiki, tal vez deberías dormir un poco. Goku finalmente preguntó. O intentarlo, podemos esperar a que Gohan se despierte y... No dejaré a mi hijo. No me pidas que haga eso. No dejaré a mi hijo. No me pidas que haga eso. Fue una feria. ¿Cómo podía decirle a Kiki que dejara al hijo que no habían visto en más de 13 años? Pero lo único más doloroso que descubrir que casi había matado a su propio hijo, o que su hijo era un asesino, era que Kiki estaba llorando frente a él, luchando por mantener la compostura. Su dolor emanaba de ella, años de dolor saliendo a la vez. En silencio, Goku se puso de pie, caminando alrededor de la cama hacia donde estaba Kiki, colocando sus manos sobre sus hombros. Resolveremos todo. Él prometió. No tengo idea de cómo, porque no tengo idea de qué hará una vez que esté despierto. Pero por favor, Ki. ¡No! Justo como Kiki había descubierto antes que no pasaba ciertos límites, Goku encontró la barrera que sabía que no podía superar. Ella no iba a abandonar este lugar hasta que vio a su hijo abrir los ojos, e incluso entonces iba a pasar un tiempo después de eso, estaba seguro. Pero lo que más temía Goku era cuando se dio cuenta de que Gohan no la reconocía, al igual que él no lo había reconocido. Kiki estaba tan convencido de que sería reconocida al instante, que le dolía saber lo decepcionada que estaría. Está bien. Nos quedaremos aquí hasta que se despierte. Yo especialmente, no creo que esté en condiciones de hacer nada, pero incluso con solo su brazo izquierdo, odio pensar en lo que podría hacerle a Kiki. Lentamente moviendo sus manos de los hombros de Kiki, Goku salió de la habitación. Cuando regresó, tenía 2 sillas. Aquí. Dijo, deslizando uno al lado de la cama de Gohan para Kiki. Colocando su propia silla contra una pared un poco más lejos, Goku se recostó. El nivel de energía de Gohan era increíblemente bajo en este momento, debe haber estado completamente exhausto, y eso fue antes de que se considerara la pérdida de sangre. ¿Quién sabe cuánto tiempo va a estar fuera? La mañana. La luz invadió la habitación cuando el sol finalmente se posó sobre las montañas y los bosques a su alrededor. En el interior del sueño se podían ver 3 cuerpos. Goku se había quedado dormido horas atrás, y Kiki mucho más recientemente. Lentamente, un ojo se abrió al mundo, su centro negro tratando de descubrir dónde estaba. Una cosa era segura, todo dolía. ¿Dónde estoy?